primeramente en mi vida y que, como siempre, quiere que nosotros lo apliquemos y lo vivamos. Amén. Entonces vamos a empezar. Yo los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer del 9 al 12. Amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén. De la misma forma, así de pie, vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Padre, gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Quiero poner mi vida en tus manos, Padre Celestial, para que tú uses conforme a tu voluntad, Padre Celestial, para ser un instrumento en tus manos y poder compartir tu palabra, Señor. Llévate tú la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Como vimos la semana pasada en la Biblia, tenemos textos, unos que son biográficos, que nos cuentan o nos narran una historia, pero también hay otros doctrinales, que nos dan un mensaje, unos parámetros para la iglesia. En esta epístola en concreto del apóstol Pedro es una epístola doctrinal, o sea, que nos enseña y nos dirige y que va dirigida para todos los cristianos, para todos los creyentes en Cristo Jesús. Amén. Por tanto, nosotros los que estamos aquí en esta mañana nos consideramos cristianos, somos creyentes. De esta manera, este mensaje que vamos a compartir hoy está dirigido para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros en concreto. Amén. Como vimos o como hemos visto, esta iglesia es una iglesia pequeña, pero a pesar de ser pequeña, es multicultural. Tenemos personas o hermanos de muchas partes del mundo. Habemos de Colombia, habemos de República Dominicana, de Cuba, de Ghana, majoreros, dos, ¿no? Allá atrás hay una de Gran Canaria también. Habemos de muchas partes del mundo. Andaluces, habemos de muchas partes del mundo, pero ahora estamos aquí. Estamos aquí viviendo en España, concretamente en Canarias. Y a pesar de que antes no tuviéramos nada en común, ahora, en este momento, tenemos algo en común, que es que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Amén. Independientemente de que nosotros llevemos mucho o poco tiempo viviendo aquí en España, nosotros seguimos manteniendo nuestra forma de ser, ¿no? Nuestras raíces. Seguimos hablando de la manera como normalmente hablamos. Aunque hayamos aceptado alguna palabra, alguna frase típica de aquí, que la apliquemos, pero normalmente o habitualmente nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar es igual, ¿no? Como de nuestra raíz. Aunque nosotros saquemos el DNI y nuestro DNI diga que somos españoles, ¿no? Pero nosotros, donde hablamos, donde vamos, se nos identifica. No, por más DNI que saque, que diga español, tú eres colombiano o tú eres dominicano.
¿no? Y eso que nosotros estamos ahora en España, que más o menos los rasgos físicos son medianamente parecidos. Imagínense los extranjeros que están en otros países más nórdicos, como Alemania, como Dinamarca, nosotros morenitos, bajitos, en medio de rubios altos, no cuaja, ¿no? Pero nosotros, independientemente de donde hayamos nacido, ahora somos hijos de Dios. Amén. Somos hermanos en Dios. ¿Por qué? Porque hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y eso nos unifica, nos hace hijos de un mismo Padre. El desarrollo de este mensaje lo he planteado en varios puntos para irlo interpretando. Lo voy a hacer con unas preguntas retóricas, o sea, voy a hacer unas preguntas, pero no hace falta que ustedes me las respondan a mí. Simplemente voy a plantear las preguntas, ustedes las analizan, se las plantean ustedes mismos y luego entre todos las vamos desarrollando. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con el punto 1. ¿Qué éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Vamos a nuestro texto base en 1 de Pedro 2, en el versículo 10, y nos dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Nos dice que antes nosotros no éramos un mismo pueblo, que nosotros no teníamos nada que ver los unos con los otros, que cada uno era ajeno a la persona que ahora mismo tenemos a nuestro lado. Yo, si miro atrás, como dice la palabra, yo nunca llegué a imaginar que yo iba a poder tener un hermano en Ghana, ¿no? Ni que yo creo que mis hermanas también de Cuba y de República Dominicana nunca pensaron que iban a tener un hermano majorero, ni viceversa, ¿verdad? En nuestro pensar, nunca nos íbamos a imaginar que íbamos a tener un hermano fuera de la familia que ya teníamos. Y mucho menos nos íbamos a imaginar que, a pesar de que nuestros padres nos quisieran, nos amaran y procuraran ser buenos, íbamos a llegar a tener un Padre tan bueno, tan misericordioso como el que tenemos ahora. Amén. Por el contrario, si hacemos lo que nos dice Pedro, si miramos en otro tiempo, si miráramos atrás en nuestra vida antes de conocer al Señor o de aceptar al Señor en nuestro corazón, ¿cómo era nuestra vida? ¿Qué éramos antes? Volvámonos un segundo atrás y recordemos ese tiempo. Seguramente sería muy distinto a lo que somos ahora. Yo los invito a que leamos en Gálatas 5, del versículo 19 al 21. Gálatas 5, del 19 al 21. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si hacemos nuestra mirada atrás, nuestra vida sería más parecida a esto que nos dice aquí en Gálatas. Habrían enemistades, habrían pleitos, borracheras, ¿o no? Seguramente nuestra vida antes de conocer al Señor era así. Y aquí nos habla al final de que de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí se nos habla de herencia. ¿Quiénes dan o reciben herencia? Normalmente todos no podemos dar una herencia o dejar una herencia. Los que dan una herencia son los que tienen que dejar, los que tienen algo bueno para compartir. ¿Y quiénes reciben? Las personas allegadas, los hijos, las esposas,
las personas más cercanas a los que tienen. Aquí se nos está hablando de los que practican estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Por tanto, ¿quién es el que tiene algo bueno para compartir con nosotros? Dios. Dios es el que nos está dejando una herencia a nosotros, pero si practicamos estas cosas que eran nuestra vida pasada, se nos está diciendo la palabra que no lo heredaremos. Por tanto, volvemos ahora a nuestro pasaje, a nuestro texto base, en 1 Pedro 2:10, y leemos la parte B. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aun siendo como nosotros éramos, que practicábamos estas cosas, que hacíamos los deseos de la carne, nos emborrachábamos, nos peleábamos, discutíamos, Dios nos ama. Dios nos ama ahora, y cuando estábamos en eso, Dios también nos amaba. Amén. Pero dice aquí que en ese tiempo no habíamos alcanzado la misericordia de Dios. Ahí nos está demostrando que Dios nos amaba, Dios estaba dispuesto a ayudarnos, pero que teníamos que ser nosotros los que nos agarráramos a esa misericordia que tiene Dios. Pero Dios igual nos amaba antes y nos sigue amando ahora. Hoy en día, gracias a Dios, no somos lo que éramos antes. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron y ahora somos nuevas personas, nueva criatura en Cristo Jesús. Y también nos dice que el Señor pasa por alto esos tiempos de ignorancia. Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros si Dios tuviera en cuenta esas cosas que hacíamos antes? Ahora ya sabemos cómo éramos antes. Ahora vamos a ver qué somos ahora. Sigamos en nuestro texto base y vamos a leer en 1 Pedro el versículo 9. Alguien que se ponga en pie y lo lea con voz fuerte. 1 Pedro 2, el versículo 9. Amén. Aquí se nos habla de que somos linaje escogido. ¿Qué quiere decir linaje? Que somos descendientes, que somos originarios de algún sitio. Y nos dice la palabra que Dios nos escogió a nosotros. Nosotros podemos escoger dónde nacer. Reinaldo, ¿tú escogiste nacer en Colombia? No, aunque todos quisieran, pero no se puede. Dios quiso y nos puso a nacer donde Él quiso. Puso a unos en Cuba, a unos en Colombia, a otros en España. Nosotros no podemos escoger dónde nacer, pero Dios a nosotros sí nos escogió para ser hijos de Dios. ¿Amén? Dios puso su mirada en cada uno de nosotros. Como éramos antes, siendo lo que éramos, haciendo lo que hacíamos, Dios puso su mirada en nosotros y nos llamó hijos de Dios. ¿Amén? Entonces ya sabemos cómo éramos, sabemos cómo somos pueblo escogido de Dios, somos linaje de Dios y real sacerdocio, nación santa. ¿Amén? Vamos a ver el tercer punto, que dice: somos ciudadanos de este mundo, por tanto, como decía antes, cada uno nació en un país diferente, de una forma diferente, pero, y entonces, en este mundo, ¿qué somos? ¿Somos ciudadanos de este mundo? Vamos a la palabra, y la palabra ¿qué nos dice? Dice la palabra que ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Y cómo son sus obras? Malas. Por tanto, si el príncipe de este mundo es Satanás y sus obras son malas, y nosotros somos pueblo de Dios, escogidos por Dios, ¿seremos ciudadanos de este mundo? No, ¿verdad? No. Nosotros hemos sido pueblos adquiridos, pueblo de Dios. Vamos otra vez a nuestro texto base, en 1 Pedro 2, ahora en el versículo 11. Dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí, ¿por qué Pedro primero nos llama pueblo de Dios y luego nos llama extranjeros y peregrinos? Nos llama extranjeros porque no somos de este mundo, porque pertenecemos a otra parte. ¿Y por qué nos llama peregrinos? Porque estamos de paso. Estamos de paso. No somos de aquí, no pertenecemos a este mundo, sino que estamos de paso. Y nos hace un ruego. ¿Qué nos ruega? Que nos apartemos, que nos alejemos de los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque estos batallan contra el alma. Vamos a mirar esto de por qué dicen que batallan contra el alma. ¿El alma? ¿Por qué el alma? Vamos a leer Génesis 2, el versículo 7. Un rápido que lo encuentre, se ponga de pie y lo lea. Génesis 2, 7. Amén. Nos dice que Dios tomó barro y creó al hombre. Como dice el pastor, tenía un cacho de carne con ojos ahí, ¿no? Pero, ¿qué dice? Dios sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y qué dice? Que fue el hombre un ser viviente. Entonces, el alma, la esencia de nosotros proviene de Dios. Antes era un cacho de carne, pero cuando Dios sopló sobre él, lo convirtió en un ser viviente. Y esa esencia, ese aliento de vida que Dios sopla sobre nosotros, es el alma que tenemos nosotros. Cuando nosotros morimos, ¿qué pasa con el cuerpo? Se quema, se lo comen los gusanos, queda destruido. Pero dice la palabra que nosotros nos iremos en espíritu ante la presencia del Señor. Amén. Por tanto, estamos viendo que que las cosas de la carne batallan contra el alma. Pero estamos nosotros mismos, somos una sola persona. Somos Oscar, somos Montaña, somos Mario. Tenemos carne, tenemos el alma y batallan entre sí. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos nuevamente a la palabra, vamos a Romanos 8 y el versículo 5 nos dice qué pasa con esto. Dice la palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aunque nosotros somos los cristianos, nación santa escogida por Dios, y estamos en este mundo, no estamos solos a nuestro alrededor. Dios no nos ha puesto a nosotros en una ciudad solamente. Estamos aquí nosotros en Puerto del Rosario, pero unos viven en Fabelo, otros viven en El Charco, otros en Buenavista. ¿Verdad que no nos ha puesto única y exclusivamente a los creyentes en un barrio para nosotros? No, Dios nos ha puesto a cada uno, y a nuestro alrededor hay muchas más personas que seguramente no tienen nuestra misma creencia. Unas pueden creer en una cosa, otras pueden creer en otra, otros pueden decir que no creen en nada, ¿verdad? Pero Dios, aunque no seamos ciudadanos de este mundo, nos ha puesto aquí en medio de ellos. Y Pedro nos está exhortando a que no nos confundamos con ellos. Que a pesar de que, aunque estemos juntos, no nos mezclemos con ellos. Y hay que recalcar la diferencia entre estar junto con alguien y mezclarse con alguien. Un ejemplo muy práctico es cuando nos vamos a tomar el café después. Tenemos el café en una taza, tenemos la leche en otra taza. Están juntos, pero seguimos diferenciando el café de la leche. Pero ¿qué pasa cuando lo juntamos y lo mezclamos? ¿Podemos separar la leche del café? No.
Pues eso mismo pasa con nosotros. Aunque estemos nosotros, aunque nosotros seamos iglesia de Dios, estamos junto con otras personas que de momento no son creyentes como nosotros. Pero no, aunque estemos juntos, no nos podemos mezclar con ella. No nos podemos mezclar en sus cosas. Porque dice la palabra en Mateo que ninguno puede servir a dos señores. Porque el que aborrece a uno, ¿cómo amará al otro? Pues igual en nosotros. Si nosotros amamos a Cristo y hemos sido apartados y comprados por Él, no podemos amar también a las cosas de la carne. No podemos compartir las cosas de la carne. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces sigamos adelante. Pero si estamos aquí en este mundo, pero nos dice que somos extranjeros, que somos peregrinos, entonces ya estamos perdidos, ¿no? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Vamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 20 y 21. Filipenses 3, 20, 21 nos dice: mas vuestra ciudadanía está, ¿dónde? Mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. ¿Qué pasará con nuestro cuerpo? Con nuestra carne será destruido y seremos restaurados. Iremos a la presencia del Señor en un espíritu semejante al del Señor. Amén. Por eso se nos dice que no nos mezclemos con el mundo, que no nos mezclemos con las cosas de la carne. Amén. Ahora vamos al otro punto. Si nosotros éramos lo que éramos, ahora somos cristianos, somos nación santa. Si nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo, sino que estará en los cielos, ¿por qué Dios nos tiene en este mundo? ¿Por qué nos tiene a nosotros aquí? Vamos a nuestro texto base nuevamente, a Primera de Pedro 2, y en el versículo 9 se nos dice, en la parte B: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué se nos dijo? ¿Para qué estamos aquí? Para anunciar las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Las cosas buenas, las ventajas que tenemos. Entonces estamos en este mundo para que anunciemos lo que vivimos nosotros, para que le digamos y les compartamos a los que todavía no han entregado su vida a Cristo las cosas buenas que tiene el ser cristiano, para que le contemos lo que se están perdiendo. A pesar de que lo que ellos son, lo que ellos sean, lo que ellos hagan, Dios los ama y quiere tenernos a nosotros aquí con ellos, no para que nos mezclemos, sino para que nosotros les anunciemos a ellos de lo que se están perdiendo. Yo personalmente me da tristeza ver ahora el tiempo que yo perdí por ser rebelde. Las cosas, si yo miro atrás, como dice Pedro, las cosas que pude haber dejado de hacer si hubiera entregado mi vida a Cristo. Los errores que cometí antes por no haber entregado mi vida a Cristo. Cuando Él vino a buscarme, cuando alguien compartió de los beneficios que tenía el ser cristiano. Pero no, la palabra y Dios sobre todo es bueno y no tiene en cuenta eso. Ahora estoy aquí, doy gracias a Dios porque estoy aquí, porque le estoy sirviendo, porque estoy trabajando para su obra y primeramente porque ya no tiene en cuenta las cosas viejas, las cosas pasadas. Por tanto, Dios nos tiene aquí, nos sigue manteniendo aquí para que nosotros seamos luz en las tinieblas, para que compartamos con los que no conocen al Señor.
¿Y cómo tenemos que hacerlo? Repartiéndole la atalaya. Yendo por la mañana a tocarles la puerta y darles con la Biblia en la cabeza a las personas que están con nosotros que no creen. Dándole la guerra, la batalla todos los días. Venga, conviértete, cree. Así tendremos que hacerlo, ¿no? ¿Cómo tendremos que hacerlo entonces? Vamos nuevamente a nuestro texto base, 1 de Pedro 2, esta vez en el versículo 12. Un hermano que se levante y lo lea. 1 de Pedro 2:12. Amén. Aquí Pedro le está hablando a la iglesia, a los creyentes, que estamos entre los incrédulos. En este caso era a los gentiles, pero nosotros, como vimos antes, somos iglesia, y estamos entre gente no creyente. Que mantengamos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los incrédulos. Pedro nos está invitando a que seamos buenos con ellos, a que los amemos también. No solo a la gente de la iglesia, a los hermanos en la fe, sino nos está invitando a que seamos buenos con las demás personas. ¿Para qué? Para que esas personas puedan acercarse a Dios también. Aquí en este pasaje lo hemos escuchado muchas veces, el de 1 de Pedro 9, cuando nos dice: yo soy hijo del Altísimo, ¿no? Yo soy linaje escogido. Se nos dice así. ¿Lo han escuchado? ¿Les suena? En otras congregaciones. Pero lo dicen en un tono como que nos enaltece, se nos llena el orgullo. Yo no vine aquí para hacer cabeza, no vine aquí para hacer cola, sino cabeza, ¿no? Que nos crece el ego. ¿Por qué? Porque cogemos un pequeño texto, pero ahí en esa parte, si leemos más abajito, nos dice que seamos así, que nos creamos más que ellos, que seamos superiores a esas personas que están perdidas en sus pecados ahora. No, se nos dice que seamos buenos con ellos, que seamos misericordiosos con esas personas. ¿Para qué? Para que algún día glorifiquen a Dios. Yo les hago una pregunta, a ustedes, ahora, alguien, algún conocido, algún familiar, ¿se ha burlado de ustedes por ser cristiano? Les ha dicho: ¿qué hace yendo a la iglesia todos los domingos, los lunes, los martes, los jueves, como me dicen a mí, mantener metido en la iglesia? ¿Verdad que sí? Hablan de nosotros, murmuran. Antes era rumbero, bailaba, tomaba, se emborrachaba, hacía de todo, y míralo ahora, parado en una iglesia predicando. ¿Verdad que sí? Y más aún, ¿cuántos de nosotros en otro tiempo hacíamos lo mismo? Decíamos a nuestra esposa, a nuestra familia: ¿vos qué haces en esa iglesia todos los días metido? Estás perdiendo el tiempo, vení y rumbea con nosotros. Te estás comiendo la cabeza ya, ¿verdad? Y vemos cómo la palabra de Dios se cumple. En todos los sentidos se cumple. Aquí nos está diciendo: para que los que murmuran de vosotros como malhechores. Eso hacíamos nosotros, eso hacen con nosotros, y está en la palabra. La palabra de Dios se cumple en todo, en todo. Pero se nos dice también que mantengamos buena nuestra manera de vivir con ellos, que seamos respetuosos con ellos, así ellos se burlen, nosotros sigamos orando por ellos, sigamos intercediendo por ellos, porque así como nosotros antes lo hacíamos y ahora estamos aquí dándole la gloria a Dios, esas personas que están en el mundo viendo nuestro testimonio algún día también estén al lado de nosotros, dándole gloria y honra también a Dios, al que se lo merece. Amén. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Ahora con el tema del Mundial, cuando jugaba Colombia, cuando jugaba Argentina, cuando jugaba Venezuela, no, porque no fue.
Cuando jugaban estos equipos, la gente salía a la calle, se ponía su camiseta de su país, de Colombia, de Argentina, se pintaba la cara y salían a la calle a celebrar, a brincar, a gritar. Y la gente que estaba alrededor veía a Mario con la camisa de Colombia y decía, este es colombiano. Se veía un hermano argentino con su camiseta argentina y decía, este es argentino. A los españoles, este es español. Pero ¿y si nosotros? A ellos los identificábamos con su camiseta, con su forma, con su canto, con su forma de hablar. Pero ¿y nosotros, el pueblo de Dios, los ciudadanos del reino de Dios, cómo nos tenemos que identificar? ¿Tenemos que salir a la calle con una camisa que pone soy cristiano? ¿Tengo a Cristo en mi corazón aquí? No, no hace falta, ¿no? Vamos a ver en la palabra nuevamente, en Gálatas 5, 22, 23, cómo nos dice que nos tienen que ver. Gálatas 5, 22, 23. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir con que no hay ley? Que no hay límite. Que nos vean por esto. Que las personas que están a nuestro alrededor nos identifiquen porque esto sobreabunda en nosotros. Porque sobreabunde el amor en nosotros. La paciencia que escasea en nosotros. La mansedumbre, la templanza, el saber estar. Que esas sean las señas con que esas personas puedan identificarnos a nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo. Y que a través de ver eso en nosotros, ellas se inquieten y nos den la oportunidad a nosotros de decirles, yo tengo esto porque tengo a Cristo en mi corazón. No hace falta salir a la calle gritando, anunciando, con camisa. No. De esta manera tan sencilla podemos decirle a nuestra pareja, vente, recibe a Cristo en tu corazón y tendrás este amor que yo tengo, este gozo que yo tengo, esta paciencia que yo tengo. Esa es la forma en que Dios quiere que nos mostremos nosotros a la gente, que Dios quiere que nos mostremos nosotros a los incrédulos, en que esto sobreabunde en nuestra vida. Amén. El tiempo se acorta. ¿Cuánto lo creen? Cada vez las señales son más claras. Como veíamos, la palabra se cumple. Y cada vez las señales que nos está marcando la palabra se están cumpliendo. Y cada vez más. Por tanto, si las señales se están cumpliendo, estamos más cerca del fin. Estamos más cerca para la venida del Señor. Y si la palabra se cumple, y hemos visto, hemos anunciado que el Señor es fuerte, es grande, es poderoso, ¿ustedes se imaginan cómo será la ira del Señor? Si cuando un hombre se enfada, la gente corre, le tiene miedo, es un hombre mortal. ¿Ustedes se imaginan cómo será cuando venga la ira del Señor sobre la tierra? ¿Cuántos quisieran estar ahí para verla? Ninguno, de verdad. Por tanto, tenemos que ponernos en marcha, empezar a trabajar en la obra del Señor. El Señor en Gálatas 5:1 nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estaréis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La palabra dice que somos libres, pero ¿libres para qué? ¿Para pecar? ¿Para hacer lo que queramos? Como ya Cristo pagó por nuestros pecados, nosotros ya podemos hacer lo que queramos, actuar como queramos. ¿Para esa libertad es que estamos nosotros en Cristo? No. La libertad que tiene Cristo es para no estar sujetos a las cosas de la carne, a las cosas que nos hacen daño. No solo a las cosas, a las creencias, a las personas. Dios nos ha llamado a libertad. Él nos compró a nosotros. No nos compró con oro, con euros, con nada corruptible. Nos compró con la sangre de Cristo Jesús. Nos ha llamado para ser libres. Por tanto, si nos ha llamado a libertad, no nos quedemos en esclavitud. No sigamos haciendo las cosas que son de la carne.
No sigamos haciendo las cosas que nos hacen daño a nosotros y que nos pueden hacer perder la herencia que ya Dios nos ha prometido a través de Cristo Jesús. ¿Amén? La mentira, las borracheras, la envidia, los pleitos. No seamos esclavos de eso. Ya somos libres, mantengámonos en libertad. Amén. Nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por tanto, sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Cuando el otro día que veníamos de Morrojable, veníamos a las 10 así, y me dice el pastor: Oscar, se me encendió un piloto en el coche. Como tenemos el mismo coche, ¿tú sabes qué es? Y yo, no, pastor, ¿qué es? Una llavecita. ¿Qué hacemos? No, pues, pastor, ¿tiene el manual del coche? Sí. Pues encendimos la luz, buscamos en el manual. Y leímos y esto, al taller, mañana al taller. Pero así tiene que ser nuestra vida. Cuando nosotros tenemos algo en nuestra vida, se nos salta el aviso: esto no está bien, esto, peligro, mira, esto no concuerda con lo que estás viendo, con lo que estás enseñando. El Espíritu Santo nos enciende la lucecita, nos enciende el aviso. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Ir nuevamente a nuestro manual del fabricante, porque nosotros somos creación de Dios, por tanto también tenemos nuestro manual, tenemos la Biblia. Como vemos, ahí tenemos respuesta. A raíz de buscar en la palabra de Dios, en nuestro manual, podemos ver, y la palabra de Dios dice que la verdad nos hará libres. Amén. Como vemos, la palabra está todo, la respuesta a todas nuestras dudas, a todas nuestras inquietudes. Somos libres, somos pueblo escogido de Dios. Ya gracias a Él, su misericordia, no somos lo que éramos, ni llegaremos, y estamos esperando llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Por tanto, no nos quedemos con las cosas pasadas. Empecemos a actuar, empecemos a cambiar, empecemos a llamarle la atención a los demás con nuestra actitud, con nuestro amor. No nos quedemos atascados, no nos quedemos esclavos, porque ya no somos esclavos. Amén. Pongámonos en marcha, funcionemos. No nos quedemos con una partecita de la Biblia que nos llena el ego, que nos hace creer superiores. Leamos 2, 3 versículos más abajo y se nos va a cambiar la manera de ver la palabra. No nos quedemos con lo que nos quieran enseñar. Investiguemos nosotros mismos y cambiará nuestra forma de ver las cosas. ¿Cuántos creen que ha cambiado la forma de ver este pasaje que acabamos de leer? ¿Amén? Leyéndolo, entendiéndolo, buscando un poquito más en la Escritura, cambia nuestra forma de ver. Si nos quedamos con lo que las mega iglesias quieren mostrarnos, salimos de aquí engrandecidos. No creemos en nadie, somos pueblo de Dios, somos iglesia de Dios, ya somos superiores a todo el que se nos atraviesa. La palabra nos dice que no seamos así, que seamos misericordiosos con esas personas. Nosotros tenemos una herencia, hemos alcanzado la salvación. Ellos la tienen ahí a su lado, pero no han querido cogerla. Amén. Por tanto, yo los invito, hermanos, a que nos pongamos de pie, a que le demos gracias al Señor por habernos escogido, por habernos comprado con su sangre, por habernos hecho hijos suyos, ciudadanos de su reino. Amén. Y que nos comprometamos con Dios a no volver atrás, como cantábamos en la canción, a cuidar nuestros ojos, a cuidar nuestras manos, a cuidar nuestro corazón y a no fallarle más. Amén. Si la palabra del Señor ha tocado su corazón, les ha hablado hoy en esta mañana, el Señor espera también una respuesta por nuestra parte. Así que démosle la respuesta que el Señor quiere, que el Señor espera de nosotros. Amén.